Regresamos con El Pueblo Quiere Saber. Como todos los miércoles tenemos a nuestro invitado, el doctor Mario Castillo Freire. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Bien, Ricardo, muchas gracias. La primera pregunta que te voy a hacer tiene que ver con lo que hemos estado conversando con Marco en las noticias. ¿El Shah debe marcharse? ¿El sistema debe marcharse? ¿Sí o no? Bueno, ya lo hemos conversado de alguna manera en algunos programas anteriores y podríamos redondear algunas ideas sobre el tema. Creo que efectivamente cuando algo no funciona hay que cambiarlo, y mayor es el costo de la permanencia de eso que no funciona, no sé en resguardo de qué, o en resguardo de qué mitos o perspectivas o creencias o formalidades, que la permanencia, si nos referimos específicamente al presidente, ¿no? Al presidente y al sistema político. Ah, claro, por supuesto. Porque creo que digamos, actualmente el presidente y los partidos políticos de oposición han unido la suerte de Alejandro Toledo a la suerte del sistema político. Es decir, por un lado dicen, si se va el presidente de la República, lo que va a pasar es el terrible daño que se va a producir contra el sistema así llamado democrático. Claro, lo que pasa es que, como yo vengo sosteniendo, los partidos políticos de oposición se han convertido en los mejores aliados del presidente de la República. Yo sostengo que no existe solamente un cogobierno entre Perú Posible y el Frente Independiente Moralizador de Fernando Olivera, sino que este cogobierno se amplía a Unidad Nacional, específicamente al PPC, a Acción Popular y al Partido Aprista. ¿En qué te basas tú para decir eso? ¿En qué me baso para decir eso? Creo que cuando nos referimos a cogobernar, no solo nos referimos a alianzas formales, sino a alianzas tácitas que en el fondo pueden representar mucho más para el partido de gobierno, para el presidente de la República, que un aliado formal. Creo que en lo fundamental el gobierno de Alejandro Toledo no está sobreviviendo solo por la ayuda del Frente Independiente Moralizador. Yo diría que en muchos casos sobrevive a pesar del Frente Independiente Moralizador, pero fundamentalmente sobrevive por sus principales, entre comillas, opositores. Es decir, los principales partidos de la oposición, en una actitud que sin duda la mayoría de la población llama poderosamente la atención, se han colocado en la misma orilla del partido de gobierno y han hecho un cerrar filas absoluto en defensa de la permanencia del presidente, en defensa cerrada de todo lo que significa que el presidente y los congresistas cumplan el mandato hasta el 2006, sin oír ninguna posibilidad de las muchas que se han dado, y todas ellas ajustadas al orden constitucional, para dar una salida democrática y viable a esta situación tan delicada. Ahora, ¿cuál crees tú que sea la razón de fondo de ese respaldo chicha, tácito, informal, como suele ser nuestro país, a la permanencia de Alejandro Toledo en el poder, a la persona del presidente de la República, llamada en este caso Alejandro Toledo, en el poder? ¿Hay una razón de fondo? ¿Cuál es esa? La razón de fondo es que la crisis que representa el presidente es solamente la punta del iceberg de la crisis del sistema en general. Y dentro de la perspectiva de una eventual renuncia, vacancia, lo que fuera del presidente de la República, los partidos en realidad se mueren de miedo porque saben que esa ausencia de popularidad, esa falta de respaldo, ese rechazo que tiene la población hacia el presidente, también lo comparten ellos. Es decir, si uno mira la generalidad de encuestas y aprecia los porcentajes de aprobación del Congreso, bueno, distan tal vez un punto más que el presidente, ¿no? Ya como que ahora último no se hace mucho énfasis en el porcentaje del Congreso, no sé por qué será en las encuestas, pero si se siguiera haciendo, no distaría mucho del presidente. Entonces, la pregunta sería, y ahí está el miedo, si se va Toledo por tener 5%, ¿por qué no se van ellos que tienen 7%? No habría ninguna razón. ¿O por qué no se van los partidos que tienen 0.2%? Claro, ¿por qué no se van los partidos? Ese ya es un tema mayor, ¿no es cierto? Porque en realidad existe un descontento generalizado por toda la clase política. Creo yo que es necesaria una renovación precisamente de esa clase política. Ahora,
aquí lo que pasa, tal como lo veo yo, y lo he dicho mucho antes, y ahora, por lo visto, parece ser que el tiempo me ha dado la razón. Lo que pasa es que creo que no se saca a Toledo, no se vaca a Toledo, no se le pide la renuncia a Toledo, no se pide que el gobierno de Toledo, que a todas luces ha fracasado rotundamente en el país, y eso hay que decirlo con todas sus letras, es decir, es un gobierno realmente desastroso. No se las fuerzas políticas, la oposición no lo saca porque ellos mismos no tienen ninguna solución nueva, salvo las personas de ellos mismos, que ya todos han desfilado por el poder en alguna que otra medida, ¿no es cierto? Alan García ha sido presidente, Paniagua ha sido presidente, el partido de Paniagua ha gobernado 2 veces el país, el de la señorita Flores ha sido cogobierno con el de Belaúnde en los años 80, etcétera. Es decir, de alguna manera todos ya han gobernado. Y lo que yo creo es que ellos no tienen la menor idea de qué hacer con el país, de cuál es la solución que la gente está pidiendo, no a Toledo, sino al gobierno en general, al sistema político en general. ¿Estoy equivocado? No, ¿Es una percepción no estás equivocado. tremendista? Yo suscribiría 100% lo que acabas de mencionar. Creo que si uno analizara en detalle el discurso político de los principales partidos de oposición, entre comillas, yo lo sigo poniendo entre comillas, uno constataría que no existe mayor diferencia entre el lenguaje y las propuestas de estos partidos de oposición con las propuestas del presidente de la República. Es decir, si uno como ciudadano dijera, bueno, ya, vamos a notar cuáles son las diferencias de fondo, no la diferencia de forma, quién habla más bonito que otro, eso, digamos, cómo adornan las frases, qué dicen en Puno, en fin, eso ya es otra cosa. En cuestiones de fondo, ¿qué cosas distintas propone Acción Popular del PPC, el PPC del APRA y el APRA de Perú Posible y Toledo? De fondo no hay nada nuevo. Todo es formas, simple y llanamente matices, caras, discursos, pero en realidad todos ellos están alineados con el mantenimiento de un statu quo que es verdaderamente perverso, no necesariamente dentro de lo macroeconómico, que digamos ese es un tema, digamos que curiosamente no ha funcionado mal a pesar del gobierno, pero mantener ese peligroso statu quo en relación a las perspectivas de la mayoría de la población, en relación a los sentimientos de esas mayorías y en relación a la esperanza de lo que pueden buscar en el futuro. ¿Qué opinión te merecen las salidas que da la oposición? El gobierno de Alejandro Toledo ha pasado, como lo he dicho en varias ocasiones antes, por varias crisis. O sea, esta es la enésima crisis. Y la oposición en cada crisis, de alguna forma, se ha reunido y ha planteado soluciones. Pero esas soluciones parece ser que se agotan en lo mismo. Es decir, no veo yo ningún tipo de solución de fondo. ¿Sabes? Si me permites, creo que todas las soluciones de la oposición en todas las crisis que han ocurrido han pasado como primer punto de agenda, un punto, digamos, oculto, pero un primer punto de agenda, ¿qué hacemos para salvar al gobierno? Por eso es que considero que en realidad no es oposición, porque si fuera oposición, pondría las cosas claras y le diría, señor, no necesariamente en estas circunstancias, señor, cambie usted de primer ministro, señor, apoye usted a su primer ministro, cambie usted al ministro de Trabajo, de un paso al costado, me al anterior, que tan cuestionado fue, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, nunca puso las cosas claras, siempre el primer tema fue no, vamos a respaldarlo para que todo siga, y por ahí que movemos 2 o 3 cosas para que todo siga más o menos igual, hagamos 2 cambios, y bueno, ya pasó la crisis. Porque el guión es cambio de gabinete, oxígeno, cambio de ministros, ministro de credibilidad, una persona de prestigio, eso es todo, es una especie de ruleta que siempre regresa al mismo punto, cada vez que hay una crisis. Cambiemos algunas cosas para que todo siga igual. Pero cambiemos no solamente al presidente, o sea, no cambiemos al presidente, pero no cambiemos también al sistema político, porque Claro, creo que la cuestión de fondo no solamente es Alejandro Toledo, el primer ministro o los ministros, sino el problema de fondo creo que es el sistema político. Yo estoy seguro que y te pregunto, ¿tú crees que si Lourdes Flores estuviera donde está Toledo hoy, o Alan García estuviera donde está Toledo hoy, o Paniagua estuviera donde está Toledo hoy, ¿cambiaría algo sustancial en el país?
aparte de, bueno, de alguna que otra pericia en el manejo de la cosa pública? Bueno, sin duda, no todos lo harían así. O sea, creo que dentro de las personas que ha mencionado, por lo menos la primera persona que mencionaste, me parece que tendría una posición más sensata dentro del gobierno. Sin embargo, no creo que tenga un margen de acción mucho mayor. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el sistema en general y el régimen contemplado en la Constitución tiene serios problemas de viabilidad que pienso, y esas son cosas que, digamos, las he estado meditando durante largo tiempo, sería necesario cambiar verdaderamente de raíz para que esto tenga alguna posibilidad de funcionar. No necesariamente han sido ideas que antes se han aplicado, pero ante esta crisis creo que lo peor que podríamos hacer es cerrarnos los ojos y decir, bueno, que todo siga tal como está y que algún día se compondrá, porque eso no es así. ¿Tú crees que el país, el Perú, atraviesa una crisis del Estado? Sí. Bueno, entonces estamos llegando, digamos, al meollo del asunto. Es decir, no es una crisis coyuntural, no es que el presidente que nos tocó en suerte porque votamos y nos equivocamos, dicho sea de paso, nosotros nos venimos equivocando los últimos 20 años de presidente, fue un incapaz o nos engañó, nos hizo más promesas, no, sino parece ser que la cosa es una cuestión del Estado peruano, del Estado como organismo, como ente que organiza a la sociedad. Si eso fuese así, ¿qué es lo que debería cambiar en el Estado para, según tú, que este país empiece a funcionar? Es decir, le empiece a dar a los peruanos progreso económico, paz social y una expectativa en el mundo, ¿no? Bueno, creo que para hablar de los temas más concretos, ¿por dónde habría que empezar? Yo creo que habría que empezar por difundir en la opinión pública la idea fundamental de que esto tiene solución. Es decir, yo cada vez que me encuentro con personas amigas, con alumnos, en fin, con gente con la que uno conversa, existe una grave sensación de falta de esperanza, falta de ilusión, justamente alimentada por los principales actores políticos que promueven que todo continúe y que, bueno, llegamos 2 años más, son 2 años más, y no importa, no falta nada. Bueno, creo primero que hay que decirle al pueblo que hay salida. Mario, yo te digo, te pongo lo siguiente sobre la mesa. Lo que pasa es que tal vez el pueblo no cree que haya salida porque está en una especie de cubículo, es decir, los políticos le dicen, no hay salida fuera de esto. Y obviamente la gente es consciente de que efectivamente, si estamos circunscritos a esto, no va a haber ninguna salida. Por eso el desánimo, por eso la apatía, por eso que cada uno quiere irse a otra parte, ¿no? O sea, si tú le dices, mira, este es tu universo y de aquí no te puedes mover, obviamente todo el mundo ha recorrido el universo y sabe pues que ahí no hay ninguna salida por ninguna parte. Exactamente. Mira, entonces tienes que cambiar de universo. Claro, efectivamente. Tiene que cambiar de universo, por lo tanto, hay que hacer transformaciones dentro de lo que generalmente se conoce con el nombre de los poderes del Estado. Creo que una de las principales sensaciones que existe en la población es una sensación de falta de operatividad, falta de, digamos, eficacia en la labor de los agentes que gobiernan. Me refiero al Congreso, me refiero al Poder Ejecutivo. Entonces, hay que... ¿Qué te parece si para hablar precisamente ya de los temas específicos, regresamos después de la pausa? Regresamos después de la pausa con Mario Castillo Freire para hablar sobre qué esbozo, qué nuevo tipo de Estado podría servirle al Perú y a los peruanos para lograr definitivamente saltar este nefasto abismo del subdesarrollo y de la catástrofe que estamos viviendo. Regresamos después de la pausa.
Regresamos con el doctor Mario Castillo Freire. Mario, estábamos hablando sobre que había que cambiar de universo político para poder encontrar una solución a la crisis republicana del Perú. Yo, antes de que tú me, digamos, me digas lo que tengas que decirme, yo les diré lo siguiente. Históricamente, esos grandes problemas que a uno lo atan se llaman nudos gordianos. Es decir, el nudo gordiano viene de la antigua Grecia, donde había un nudo que era imposible de desatar, y la profecía era que quien desatara el nudo iba a conquistar el mundo. Miles trataron de desatar el nudo, pero jamás pudieron desatar el nudo, hasta que vino un personaje que se llamaba Alejandro todavía no Magno, en ese momento, y tomó una espada, cortó el nudo y lo desató. Es decir, la forma de desatar el nudo era dándole un tajo y cortándolo. A partir de ahí, Alejandro conquistó el mundo de su época. ¿Es acaso eso lo que tenemos que hacer, cortar el nudo gordiano? Yo creo que sí. En realidad, considero que la mayoría de la población, la mayoría de las personas, no solo en el Perú, sino en el mundo, buscan una vida tranquila, en paz, con posibilidades de desarrollo. Y, digamos, en un país con tantas limitaciones y con tanta pobreza, sin duda la gente mira en el Estado la posibilidad de que ese Estado colabore con ellos para salir de esa situación de miseria, de pobreza, y poder progresar de alguna manera y que sus hijos pues tengan un mejor futuro. Entonces creo que al Perú le hace muchísimo daño, y digamos es de repente duro lo que voy a decir, le hace muchísimo daño y le ha hecho muchísimo daño siempre la clase política. Creo en ese sentido que es necesario minimizar el grave daño que le hace al Perú la clase política. Fundamentalmente ese daño, creo que la población lo percibe, y lo percibe todos los días en los noticieros de radio, televisión y los periódicos, en el funcionamiento, en la manera como funciona y cómo está estructurado el Congreso de la República. Primero, porque a mi modo de ver, y en ese sentido yo he cambiado bastante mi manera de pensar desde hace algunos años, a mi modo de ver, el Congreso en realidad no representa a nadie. Yo creo que la pregunta que se podría hacer, y alguna vez creo que la hice en tu programa, es que las personas que han votado en la elección anterior recuerden por qué partido votaron para el Congreso, si es que lo recuerdan, y en segundo lugar, por quién votaron, si votaron por alguien, y en tercer lugar, si recuerdan la persona por la que votaron, si salió elegido congresista, que se pregunten si esa persona realmente los representa. Creo que la crisis que hubo y que hay en ILABE, yo he estado hace pocos días en Puno para una conferencia de una universidad, la crisis ha demostrado que creo que salvo una excepción, y lo digo creo, no estoy seguro, el resto de congresistas elegidos por el departamento de Puno son repudiados por los habitantes del departamento de Puno. Entonces, ahí la pregunta que uno se hace es, bueno, esa situación, que es una situación emblemática, ¿se estará repitiendo, a Dios gracias, con menor estridencia, en los otros departamentos del país? ¿Los habitantes de Lima se sienten representados por sus congresistas? ¿Saben a quiénes eligieron? ¿Saben quiénes son? ¿Saben quiénes son? Ni siquiera sé quiénes son los que están por Lima. Efectivamente. Y sí. eso que nosotros somos personas, pues, que alguna información manejamos, ¿no? Exacto. Entonces, ¿existe ese nivel de representación? Creo que no. Además, existen algunos mitos que es necesario derribar. ¿Como cuáles? Como el mito de que cuanto más numeroso sea el Congreso de la República, más representada estará la población. Sinceramente, a mí me parece eso es una tontería. Porque, ¿qué diferencia hay para la población si es un congresista por 100.000 habitantes o un congresista por 50.000 habitantes? Digamos, eso le importa al ama de casa, al ciudadano. Eso va a variar realmente el sentimiento que el habitante pues, de Lambayeque, de Piura, ¿no es cierto?, de Puno, de Loreto, tenga hacia su representante, en lo absoluto. Eso no quiere decir nada.
Entonces, sin duda, mientras más se infle el número de congresistas, y yo creo que ya está bastante inflado, tendremos una posibilidad mayor de que los políticos que no tienen ninguna preparación o no tienen mayor preparación, si queremos ser muy generosos con ellos, copen ese Congreso. Entonces creo que si el número de congresistas se redujera, por poner un número también, digamos, que podría resultar hasta excesivo, la mitad del Congreso actual. O sea, 60. 60 congresistas. Como era antes la Cámara del Senado. Como era antes el Senado con la Constitución del 79. Pero eso solucionaría el problema. Tenemos 2 minutos, así que hay que ser sintéticos. Eso minimizaría mucho el riesgo y los daños que se generan actualmente. Porque si te pones a pensar la cantidad de tonterías que dicen todos los días muchos congresistas de la República, la cantidad de declaraciones sin ningún sentido, la cantidad de proyectos de ley que no tienen ni pies ni cabeza, los proyectos copiados de Internet, es decir, mociones que solamente tienen por sentido generar un aplauso de un pequeño grupo y que no benefician en realidad a nadie. Esa situación se podría, no digo eliminar, porque eso es imposible, pero sí reducir. Y aparte, otro elemento importante que sería bueno considerar en este minuto que nos queda, ¿por qué no considerar la posibilidad de volver al distrito electoral único? ¿Por qué digo esto? Porque tal vez con distrito electoral único, ese es un asunto digno de ser meditado y tal vez de conversarlo en otra oportunidad, se podría acceder al Congreso por parte de las personas más sedimentadas, de las personas con mayor experiencia de cada grupo político, y no se dispersaría en cualquier persona, en cualquier eventual representante, la elección precisamente para un cargo congresal. Porque generalmente antes, cuando había distrito electoral único, los partidos seleccionaban en los primeros puestos a los mejores de su partido. Es decir, uno puede discrepar con quiénes eran, pero digamos que la idea era que los más inteligentes, los más capaces, los que tenían mayor arraigo popular, etcétera, eran los primeros, era la carta de presentación, ¿no es cierto? Claro, y se supone ahora además, con todas las normas que hay en la nueva ley de partidos políticos, se supone que esas personas han llegado a obtener una representación dentro de su propia organización. Es decir, si dentro del grupo que los conoce han logrado tener un lugar preponderante para la postulación, es decir, han pasado una preselección, se supone que esas personas pueden tener un éxito mayor en esta elección a nivel nacional. Ese Congreso, ¿sabes qué resultado nos daría? Nos daría el resultado de un Congreso que no sería evidentemente perfecto, pero que reuniría gente de peso, personalidades que tengan experiencia y que vayan a aportar al Congreso y no se vayan a servir de la función pública. Un Congreso que podría tal vez parecerse al Senado de 1990, que era un Senado verdaderamente de lujo. Eso no existe ahora. Y tampoco existe la posibilidad de que en una nueva elección tengamos un Congreso así, por el problema de la representación. Creo entonces que este es un punto al cual se le podría destinar la atención, y lanzo esta idea para que el público que nos está viendo pueda pensar en esta solución y en otras que tal vez por el tiempo no podamos conversar ahora, para poder mejorar la calidad del Congreso. ¿No es cierto? Simplemente una idea, si me permite, 2 segundos, sí, para poderlo discutir en otra oportunidad. Sí. Si para un puesto de trabajo, cuando ponen en el periódico, exigen requisitos mínimos, un puesto de trabajo cualquiera, ¿por qué para ser congresista no se exigen requisitos mínimos? Es una buena pregunta. Yo te agradezco, Mario, tu participación en el programa. Espero tenerte aquí el próximo miércoles para seguir discutiendo sobre estos temas de soluciones estructurales al Estado peruano. Yo les recuerdo una vez más, la página web del programa es www.elpuebloquieresaber.com. Conmigo será hasta el viernes. Mañana la conducción del programa estará a cargo de Víctor Samuel Rivera y sigue Fernando Viaña con Libertad Bajo Palabra. Muchas gracias por su atención y buenas noches.